Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenas noches desde Costa Rica y por Radio Costa Rica. A todos los oyentes les saludamos de una manera especial y les decimos en esta noche, en el nombre de Jesucristo, al cual le damos la honra y al cual le damos la gloria para que usted y yo siempre le estemos glorificando. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda, porque es la forma inmediata que podemos llegar a muchas personas en Costa Rica y en todo el mundo. Así que un gran abrazo para todos ustedes, que la bendición del Señor sea en cada familia que hoy nos escucha, en cada persona que hoy ha sacado ese ratito para escucharnos. Yo le pido que nos siga en Facebook, que nos siga en YouTube, ahí vamos a estar, no duden en comunicarse con nosotros. Estaremos siempre al tanto de de lo que usted quiera consultarnos. Con mucho gusto vamos a estar. Todo lo que tenga que ver en relación a lo que es el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludamos a nuestros hermanos en Chile, Centroamérica, Estados Unidos y el resto del mundo. Y repito, es todo un privilegio estar con ustedes hoy, en esta noche, una vez más hablando de ese mensaje poderoso que es la palabra del Señor. Así que, sin más premisas, vamos a hablar de algo que lo hemos estado anunciando, eh, de dónde se origina la iglesia de Dios. No vamos a discutir cuál es la iglesia actual verdadera, no, en lo absoluto no se trata de discusión de ese tipo, sino entender cómo se originó la iglesia del Señor y cómo vive en nuestros tiempos contemporáneos. No vamos a discutir de que en Roma, no vamos a discutir que en Asia, no, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de dónde se origina la iglesia seguidora del Señor Jesucristo. Hay muchas historias acerca de la originalidad de la iglesia. Unos tratan de demostrar que vienen desde el primer siglo y otros dicen que eso es imposible de demostrarlo. En fin, no vamos a meternos en esos campos, dejémosles esos campos y esos espadachines a otras personas. Nosotros vamos a hablar de las escrituras, vamos a hablar de lo que escribieron los profetas hasta el Señor Jesucristo. Y de ahí podemos no deducir, podemos sacar grandes verdades que nos van a ayudar a complementar nuestra vida diaria en Cristo Jesús y saber de dónde provengo yo, de dónde proviene usted. Antes de iniciar, a manera de comentario o tal vez de anécdota, no sé, hay algo que a mí, eh, como estudioso de la mente, me ha llamado mucho me ha llamado mucho la atención de que las personas se interesan muchísimo por saber su árbol genealógico. Hay personas que se desesperan, ¿verdad? Y buscan y van, investigan y, y hacen un montón de cosas para saber de dónde provienen.
Es algo que les inquieta. Y yo me hago la pregunta, ¿nos hemos preguntado nosotros eso? ¿De dónde provenimos nosotros? Lo vamos a ver hoy en este pequeño estudio, que no es un estudio, ¿cómo se llama? Para sacar historias, no. En algún momento vamos a hablar desde otro ángulo, desde otro foco. Pero ahora nos vamos a centrar precisamente en Jesucristo. Yo siempre he creído que la palabra de Dios no podemos hablar de nosotros, no podemos hablar de nuestros conocimientos, no podemos hablar de lo que yo soy. Vamos a hablar del Señor Jesucristo, de su obra maravillosa, de lo que Él hizo por usted, de lo que Él hizo por mí. Y en todo esto vamos a ver de dónde viene la iglesia del Señor. Miren, hermanos, amigos, estimado oyente, han pasado más de 2000 años desde que Cristo vino a esta tierra a enseñarnos a vivir piamente, a vivir en paz con nuestros semejantes, vivir en armonía y trabajar juntos para superar la pobreza espiritual, además material. Sin embargo, repito, sin embargo, el hombre sigue buscando la verdad en las ideas y en la materia. Asunto que ha venido a dividir prácticamente la raza humana en muchas áreas de sus vidas, desde lo filosófico espiritual hasta lo científico. Pero la pregunta es, ¿quiere Jesús esta división acerca de su palabra y de su iglesia? Yo me decanto en que no, ¿verdad? Que él no quiere nada de eso, ¿verdad? ¿Estará él de acuerdo en que todos los hombres estén divididos? Yo pienso que no. Él quiere que todos estemos unidos. O que un pequeño o gran grupo se adjudique ser el poseedor de la verdad. Yo creo que no. Cuando llueve, llueve para todos, ¿verdad? Cuando hay inundaciones, todas las casas que están cerca de ese río se van, no hay una especial, ¿no? Pero bueno, aunque tengan que inventar las mentiras más grandes para atraer adeptos a sus filosofías religiosas, al menos yo pienso que no. Yo pienso que no, porque el Señor es grande. Él hizo la tierra para que fue hecha para todos, no para unos cuantos. El sol sale para todos, la lluvia sale para todos, el verano es para todos, el invierno es para todos. Entonces, desde esa óptica, estimado oyente, ¿cuántas veces ha pasado esta pregunta por su mente? ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo en este marasmo de pensamientos acerca de la verdad de las instituciones que representan a Jesús en esta tierra? ¿Cuántas veces se ha hecho usted esa pregunta posiblemente? Qué difícil realmente tener una certeza al respecto. Sin embargo, en las escrituras están las respuestas que el Señor ha dejado para que las escudriñemos. Y yo hoy, así sencillamente, humildemente, lo invito a hacerlo, que lo hagamos. Y pongamos nuestro corazón en las escrituras del Señor y vamos a ver cómo el Señor nos va a revelar las cosas. No hay nada nuevo, todo está hecho. El problema es que este marasmo de cosas en todo el mundo nos tiene tan preocupados en cosas de corra para allá, corra para acá, que ahora voy para allá, ahora voy para acá, que el trabajo, que esto, que los hijos, que el esposo, que el esposo. Todo esto hace que el hombre deje de lado al Señor y lo busca solamente cuando tenemos problemas. Vean, hermanos, cuántos libros antiguos que hablan al respecto han caído en sus manos. Yo sé que usted ha leído muchos libros y que usted ha investigado, qué bueno. Y una vez que usted los lee, siempre queda el sinsabor de la duda, ¿verdad? ¿Quién, cómo tiene la razón? O bien investigamos a través de la historia y encontramos diferentes criterios acerca de lo mismo. Y nos encontramos siempre con el beneficio de la duda, de la originalidad de esa iglesia antigua que proviene de Jerusalén. Yo a veces me hago una pregunta. Hablamos mucho de la iglesia primitiva. Oigan, oigan esta expresión, iglesia primitiva. Y esa expresión primitiva
le damos como que si fueran personas que no tenían mucho conocimiento, es todo lo contrario. Ojalá fuéramos como la primera iglesia, yo no la llamo primitiva, tal vez la primera iglesia, pero no primitiva, porque primitiva tiene otro significado. Y yo creo que esa iglesia nos da a nosotros una lección para entender qué cosa es la iglesia de Dios. ¿Cuántos libros, repito, hablan al respecto y han caído en sus manos? Y una vez que usted los lee, siempre queda el sinsabor de la duda. Una cosa que uno piensa siempre es, ¿estaré yo seguro donde yo estoy? Hay tantas iglesias, ¿verdad? Todas hablan de Cristo, pero no hacen lo que Cristo dice. Ustedes ven tal vez personas que no dan un buen testimonio y yo no quisiera hablar de eso ahorita. Lo que quiero centrarme es en la persona del Señor Jesucristo, de esa iglesia que se inició allá en Jerusalén. Pero hoy en día, ¿cuánta gente trata de buscar esa iglesia y no lo logra? Y yo quiero que hoy abra su corazón. Yo quiero que si usted es una persona investigadora, una persona lectora de la palabra de Dios, buscar ayuda en libros, pedirle al Señor que le dé su espíritu para que Él abra su entendimiento. Pero hoy vamos a ver algunas partes de las escrituras que estoy seguro le van a servir muchísimo para que usted ensanche sus horizontes. Una de las cosas primarias, el Señor Jesús, el Maestro de Maestros, recomienda leer las escrituras para poder entenderle. Si no las leemos, no lo podemos entender. Una de las reglas del Señor Jesús para que lo entendamos es que Él lo dice muy claro en San Juan 7:38. Y aquí empiezo con este primer pasaje, San Juan 7:38. Él dice, el que cree en mí, paremos ahí, el que cree en mí. No dice el que cree en fulano, fulana, el santo tal, el apóstol tal, el pastor tal, el profeta tal del Antiguo Testamento. No, no, él no dijo nada de eso. Él dijo el que cree en mí. ¿Cuántas veces repetimos este pasaje? San Juan 7:38. En Costa Rica decimos está trillado, o sea que ya se ha dicho muchísimo. Pero ¿cuántas veces nos hemos parado a analizar este pasaje? El que cree en mí, no en otro, en él. Como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos, dicen, de agua viva. Lo que significa que de su interior se va a llenar de la palabra de Dios, que es agua pura, fresca del Señor. Y va a entender perfectamente quién es el Señor. Esta palabra es tan sencilla de entender, de cómo Jesús deja todas las posibilidades al hombre para que lo entienda, la viva, la haga su experiencia vivencial y cotidiana. ¿Quién mejor que el apóstol Pedro? Imagínense, Pedro era la mano derecha del Señor, ese hombre que le preguntaba de todo al Señor, inseparable compañero del Señor Jesucristo en su ministerio terreno, discípulo, amigo y compañero. Nos introduce precisamente en este tema que hoy estamos viendo, la iglesia del Señor, ¿de dónde proviene? Dice, si alguno habla, dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado, dice, por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice el Señor. Bien, entonces en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11 está eso. Por lo que se puede interpretar que Pedro es que si vamos a hablar de Jesús y su iglesia, lo hagamos conforme está escrito, si no, no inventemos, no hablar, que podemos caer podemos caer en un gran error, ¿verdad?
Y Pedro nos da ese consejo. Él me dice, mira, Enrique Garita, si vas a hablar del Señor, habla conforme está escrito, si no mejor, cierra sus labios. Estimado oyente, estimado hermano, en el libro de Génesis encontramos una porción bíblica muy linda que dice en Génesis 2, 21 o 22. Entonces Jehová, dice, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. Eh, Cuando uno lee estos pasajes, uno dice, a estas alturas del año 2026, ¿verdad? Que creemos que tenemos todo el conocimiento, que eso creemos nosotros, ¿verdad? Pero el conocimiento y la ciencia la tiene el Señor, Él es el dueño de todo, pero estamos hoy retomando un pedacito de ese poquito de ciencia y aún con todo y todo eso, posiblemente para un científico de nuestro contexto, ¿verdad? Esto es imposible, por cuanto no podría aplicar el método científico, ¿verdad? El famoso método científico que nos enseñan en los colegios y en las universidades, que es el escudo de la ciencia para probar si es mentira o cierta una hipótesis. La prueba del carbono 14, que habla de millones de años y un montón de cosas así, ¿verdad? Que se queda uno pensando, ¿será o no será? Pero es la hipótesis que maneja el método científico. Pero sí quiero recordarle algo, hermano, que Dios no necesita de método científico para probarnos que Él existe. Él es el dueño del conocimiento, Él es el dueño de la ciencia, Él es el dueño de todo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, dice en 1 Corintios 1:25. Pero retomando Génesis y retomando el origen de la iglesia del Señor, retomemos aquel pasaje de Romanos 15:4 que el Pablo dice que todas las cosas que fueron escritas antiguamente fueron escritas para nuestra enseñanza, para que a través de las sagradas escrituras tengamos, dice, admonición y esperanza. Ese pasaje es muy fuerte, hermanos, porque cuando Pablo escribe eso, el Nuevo Testamento no existe. Lo que existe son lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento, pero lo que en aquel tiempo se llamaban los pergaminos antiguos, la Torá, la palabra de Dios. Pero bueno, Pablo dice dice esa expresión y dice que las cosas que fueron escritas antiguamente fueron escritas para nuestra enseñanza. Y la escritura no podemos hablar solamente del Antiguo Testamento o solamente del Nuevo Testamento. Hermanos, amigos, las escrituras son proporcionales entre sí, son complementarias. Lo uno sostiene lo otro, comprueba que esto es cierto. Y precisamente este mensaje tiene eso, esa característica de que el origen de la iglesia del Señor no es del Nuevo Testamento, proviene aún de más antes. Y que más tarde Jesucristo vino a resellar esa nueva iglesia maravillosa. Retomando Génesis capítulo 2 versículos 21 al 22, encontramos a Adán en un sueño profundo cuando el Señor tomó una de sus costillas, lo que implica que uno de sus costados fue abierto para extraerle dicha costilla, de la cual hizo Dios una mujer para Adán. Ahora bien, hagámonos una pregunta sencilla como esta. ¿Por qué el Señor no hizo al mismo tiempo a Adán y Eva? No lo sé, posiblemente usted habrá dicho, ¿por qué no los hizo al unísono, verdad? Y uno dice, pero sí hizo al mono, hizo la mona, hizo al león y a la leona, ¿verdad? Y podría seguir nombrando aquí yo todas las parejas de todos los animales, pero solo hizo al hombre y en su momento hizo a Eva. Todo tiene su tiempo, hermanos. Hizo al hombre primero y en otro momento hizo a Eva. Esto tiene una trascendencia en los planes del Señor acerca de lo que sería su amada iglesia. Hay que recordar que en las escrituras antiguas, nuestro Padre Dios compara a su iglesia como una mujer. Se dirige al pueblo siempre usando una figura femenina, esa mujer que debe ser fiel a su esposo. Dios le reclamó muchas veces su infidelidad espiritual,
En Isaías 1:21 podemos encontrar un pasaje muy fuerte y le dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia y en ella habitó la equidad, pero ahora dice los homicidas. ¿Mm? Son los que habitan ahí. ¿Mm? También la alaba en el libro de los Cantares, capítulo 4 versículos 1 en adelante. Dice, he aquí tú eres hermosa, le dice, amiga mía. He aquí tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manadas de cabras que se recuestan, dice, en las laderas de Galaad. O sea, el Señor siempre habló con el pueblo de Israel y lo trataba como esa esposa, como esa mujer, como esa que lo esperaba. Pero Israel siempre puso oídos sordos, nunca entendió ese mensaje. En fin, usted puede buscar muchos pasajes donde el Padre Celestial hace gala de su acercamiento a esta mujer de las antiguas escrituras representada por el pueblo de Israel, que lamentablemente se separó de los caminos del Señor y coqueteó con dioses paganos y dejó al verdadero esposo, dejó a Dios. Razón por la cual nuestro Padre Celestial tuvo que enviar a su Hijo amado Jesús. Y vamos entrando al tema, hermanos. Tuvo que enviar a Jesús a morir por ella, por esa mujer, para salvarla, redimirla con su sangre y con el agua de su palabra de vida eterna, darle eso maravilloso, la eternidad. El apóstol Pablo, un hombre intelectual en su contexto, en su tiempo, hermanos, ¿va? Entendió perfectamente este principio eterno. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 47, Pablo hace una analogía entre Adán y Cristo. En otras palabras, entre el Antiguo Testamento, como decimos hoy, ¿verdad? Los occidentales, y el Nuevo Testamento. Entre las antiguas profetas y el último de todos, Jesucristo, hermanos. En 1 Corintios 15:47, el primer hombre dice es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahora bien, el apóstol interpreta que ese primer hombre es Adán. En él se dio algo sorprendente. Y lo sorprendente de Adán es que una mujer salió de su costado. Algo muy cuestionado por las filosofías idealistas como materialistas de nuestro tiempo. Unos creen, otros no creen. Unos dicen que es una fábula, otros dicen que es una leyenda, como la leyenda de todos los árabes, ¿verdad? Así han metido esta historia de la palabra del Señor. Pero eso es palabra de Dios, ¿no? Y Adán es famoso también porque una mujer salió de su costado. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió también, interpreta Pablo, que el segundo hombre que es del cielo es Jesucristo. Vean, hace una comparación, una analogía entre aquel Adán antiguo que dio a luz a una mujer, o sea, una mujer salió de su costado, y de este Jesucristo que salió. Vamos a ver. Que el segundo hombre que es del cielo, que es Jesucristo, lo que pone en evidencia que lo que se hizo en aquel primer Adán, ¿m? El Padre Celestial iba a trascender en la persona de Jesús la historia de la humanidad, lo que somos hoy, lo que es la iglesia el día de hoy y cómo ha viajado a través de los siglos hasta el día de hoy. Analicemos un poquito lo que dice el apóstol Pablo. Y esto lo hacemos para engrandecer el nombre del Señor Jesucristo. Dice en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45, así también está escrito, dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, que es Jesucristo. Lo que confirma es que Jesús tendría que hacer una obra mucho más monumental que el propio Adán. Así como Adán dio a luz a Eva por el poder de Dios, el Padre Celestial le encomendó a su Hijo amado dar luz a millones y millones de personas en el Evangelio de salvación para vida eterna. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo?
Y yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuánta gente hoy discute, verdad? Pelea por los nombres, se pelea que son los únicos, que son los verdaderos. No hay tiempo para eso. Se pierde mucho tiempo con eso. Vayamos a las Escrituras y ahí encontramos nosotros la palabra de Dios y ahí encontramos el consejo sabio para que nosotros podamos vivir en este siglo como el Señor quiere que vivamos. Retomando a Adán, le fue abierto uno de sus costados, dijimos, ¿verdad? Y se les trajo una costilla de la cual Dios le hace una mujer. Vámonos a Jesús en San Juan 18, San Juan 19, versículos 32 al 34. Dice la palabra del Señor en San Juan 19, 32, cuando Jesús estaba clavado y había que bajar los que estaban ahí clavados por causa del gran sábado ceremonial, no el sábado semanal, sino ceremonial, que estaba por rayar. Dice que vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Eh, Estimados oyentes, cuando uno lee esto, se sorprende grandemente de las grandes similitudes que tuvo Adán con Jesucristo. Jesucristo lo supera en todo, por supuesto, pero Jesucristo tuvo que venir a esta tierra precisamente para darte luz a ti, para darme luz a mí, a millones en el antes y después de él. Y eso precisamente es la pregunta del tema de hoy, del tema de hoy. ¿De dónde se origina la iglesia del Señor? Y no es para decir que nosotros somos la iglesia y vamos a ir todos orgullosos que somos la iglesia y no hay otra, no. La iglesia es del Señor y punto. La palabra lo dice, es del Señor, no es de nosotros. Iglesia de Dios, le pertenece a Dios, no a nosotros. Dichosos que estamos en esa iglesia. Bienaventurados los que estamos en esa iglesia. Y yo lo invito a que usted se una a la iglesia del Señor. Que deje esa vida, que deje la droga, que deje el fumar, que deje el tomar, que deje un sinfín de cosas que van contra la sana doctrina. Podría aquí citarlas todas, pero usted sabe cuáles son. Por eso aquí se lleva uno una lección con Jesús, porque Jesucristo fue anunciado desde el principio. Miren, desde el principio le estaba anunciando el Padre Celestial, la obra monumental que iba a hacer el Padre con Jesucristo. Y Pablo, con esa sabiduría que le dio el Señor a través de su Santo Espíritu, dice, hace esa analogía entre Adán y Jesús y hace una comparación elemental de que aquel dio a luz a una mujer que fue madre de millones de vivientes. Pero vino uno más grande todavía, que iba a dar luz a millones de millones de millones. Y entre esos millones está usted, estoy yo, hay muchas personas. Hagamos un pequeño análisis de este paralelismo entre Adán y Jesús y preguntémonos de dónde salió o se originó la iglesia de Cristo. Como dije al principio, estando Adán en ese sopor de su sueño, su costado fue abierto y de ahí salió Eva, que vendría a representar a la iglesia antigua, pueblo de Israel, y a esa que tanto le reclamó el Señor por su conducta. Y Jesús estando en el sopor de la muerte, oígase bien, estando Jesús en el sopor de la muerte, un soldado le abrió su costado con una lanza. Pero no salió una mujer ahí, no, no. De ese costado salió sangre y agua. Pero tiene un significado maravilloso, que son símbolos de la salvación eterna, que solo en Jesús se podría dar y no en otro nombre.
En San Juan 7:37, Jesús lo dice muy claro. En el último día de la fiesta, Jesús se pone en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él era la fuente, Él es la fuente de la vida para nosotros. Y en San Juan 4:14, Jesús dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí se queda uno sorprendido y dice uno, Señor, bendito seas, porque Adán dio a luz, es lo que decimos, ¿verdad? Pero del costado de Adán salió Eva y fue madre de millones. Y lastimosamente toda esa generación se perdió en el diluvio, quedando unas cuantas personas nada más. Pero resulta que de Jesucristo, de ese costado maravilloso, salió agua y sangre. La sangre de Jesús. Él tendría que derramar su sangre por usted y por mí. Él tendría que morir por usted y por mí para darnos vida eterna, no para que nos perdiéramos, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, no solamente entre los hebreos, sino también entre los gentiles. ¿No? Por eso en Efesios 2:13 dice muy claro, pero ahora en Cristo Jesús, nos dice a usted y a mí, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, que éramos los gentiles, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si empezamos a coordinar las cosas, a concatenar el mensaje, nos empezamos a dar cuenta que Jesucristo es ese símbolo maravilloso, perdón, aquel hombre Adán era un símbolo que más tarde Cristo vendría a concretar con su muerte y con ese costado abierto de donde sale la iglesia del Señor, hermanos. Estimado hermano, estimado lector, estimado oyente, podemos ver entonces de dónde se origina la iglesia del Señor. Del costado de Adán salió una mujer como símbolo de lo que vendría en un futuro a ser en la persona de Cristo. La iglesia de Dios sale del costado del Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Pues Jesús es el fundamento, es la piedra angular en Efesios 2:19 al 22. Lo dice muy claro el apóstol Pablo a los de Éfeso. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois, dice, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vean, hermanos, cómo el Señor Jesucristo con su muerte cumplió las profecías del Antiguo Testamento, hermanos. Adán no se dio cuenta cuando Eva le fue sacada de su costado. En su sopor ya no sintió nada, el Señor sacó a Eva y Eva, pues luego se multiplicaron, ¿verdad? De igual manera, el Señor, el Padre Celestial, de ese costado salió agua y sangre para salvación nuestra. No nos preocupemos por las instituciones que el hombre ha fabricado en el correr de los siglos. No nos preocupemos. Con nombres rimbombantes, con nombre de hombres supuestamente santos, con nombres de hombres y mujeres famosos, reyes, emperadores, gobernadores, que les han puesto nombre de santos. En los almanaques tenemos los santos de todos esos hombres del Imperio Romano.
y le atribuyen eso a la iglesia, pero fabricada por los hombres. No nos preocupemos por eso, por las instituciones que el hombre ha fabricado en el correr de los tiempos. Han hipotecado el nombre del Señor Jesucristo y por ende, y que lo más doloroso, la salvación. La historia así lo demuestra en todos los bandos o una gran mayoría de bandos religiosos. Se han hecho guerra por todos los siglos en nombre de Dios, ¿sí? Y en el nombre de Dios se mata. Y lo triste del caso, en el nombre de la iglesia, esa iglesia que salió de Jesucristo, ¿cómo va a ser posible? De la iglesia que salió de Jesús han habido guerras porque el hombre no ha sabido gobernar la iglesia del Señor. Qué lejos, yo siempre he dicho, qué lejos de los propósitos de Dios. No perdamos tiempo entonces en querer saber quién tiene la verdad entre los hombres. No pierda el tiempo nunca. La verdad es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. No es ninguna institución. Yo toda la vida he predicado eso, que no es ningún hombre, ninguna institución. Es el Señor Jesucristo, hermanos, porque Él tiene la vida, el poder y la eternidad por los siglos de los siglos. Es el autor de la vida suya y mía y la de millones de almas. Y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dio su vida por su vida. Por eso qué importante que hoy usted, si está escuchando este mensaje, no lo tome como un mensaje histórico, no, porque ni siquiera es historia, es Biblia. La historia es de los hombres, la Biblia es de Dios. Y es el Espíritu Santo el que utilizó a aquellos hombres para que en sus momentos ellos escribieran llenos de su poder. Por eso qué importante es que cada uno de nosotros logremos enfatizar siempre, darle el primer lugar al Señor Jesucristo, porque Él es precisamente de donde yo salí, que ahí salió la iglesia del Señor. Vamos entendiendo y nos vamos entendiendo en este asunto de cómo sale la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor camina en medio de este tiempo, camina. Lo que pasa es que no la conocen, no la ven y no se le ve porque la iglesia del Señor cumple los mandamientos de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Y hay mucha guerra doctrinal. No hacemos guerra contra los pastores, no hacemos guerras contra las doctrinas, no hacemos guerra contra las iglesias. No, no se trata de eso. Ordenemos nuestros pensamientos y busquemos al Señor Jesucristo. Y vamos a encontrar alegría y gozo. Y vamos a encontrar la iglesia del Señor que anda por todo lado. Y la iglesia del Señor no anda diciendo, yo soy la iglesia de Dios. No, por sus frutos, dijo el Señor Jesucristo, los conoceréis. Por sus frutos. Esos no andan diciendo, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. No, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque de él salió la iglesia del Señor. Así que no tengamos problemas de saber dónde estamos. Si usted asiste a una iglesia cristiana, busque al Señor más, 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 más y más, y el Señor se va a ensanchar en usted, y el Espíritu Santo los va a irradiar a todos, y el Señor va a estar con ustedes. Pero busquemos al Señor como es Él. Sencillamente, como dije ahora, cumplamos con los mandamientos de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Y eso lo dice en Apocalipsis 12:17, si mal no recuerdo. Sea un fiel seguidor de Jesús todos los días de su vida. Él es el camino, Él es la vida, la luz, la eternidad, la verdad. Por eso, la mujer que salió del costado de Adán, al final murió. ¿Sí? Al final murió.
esa mujer que salió del costado de Adán y al final murió, tuvo su final. Pero la iglesia que salió del costado de Jesús es eterna, nunca morirá, porque Él vino por una iglesia para eternidad, por su esposa, esa que lo espera, de ese que muchas veces escuchamos las bodas del Cordero, de ese que la boda se prepara, que Él habló en algunos momentos y puso algunas parábolas de las bodas del Cordero, o, en fin, Él habló tantas cosas, ¿verdad? Elogiando a esa iglesia, a esa mujer que le llaman del Nuevo Testamento, ¿verdad? Por eso, del costado de Jesús, eso que salió, que es su iglesia, esta es eterna, esta no va a morir. Ahí está la gran diferencia entre Adán y Jesucristo. Ven de este siglo y los verdaderos seguidores de Cristo que esperan la segunda venida. Y soy consciente de algo, que la iglesia del Señor camina en medio de estos siglos, porque es eterna y el Señor no la va a soltar, porque Él viene por esa iglesia. Y yo hoy lo invito a usted, lo invito, para que si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, hoy lo reciba. Si usted ha tenido esas dudas durante su vida, si usted ha caminado eh, de forma insegura, yo le invito para que hoy le entregue su corazón al Señor y le diga, Señor, yo quiero militar en tu iglesia. Y no hace falta nombres, sencillamente es iglesia de Dios, así como dice en la Escritura, 1 Corintios 10:32, ahí lo dice claramente, nombre iglesia de Dios. No tiene apellidos. Milite en los mandamientos del Señor, en el testimonio de Jesucristo, en la gracia del Señor Jesucristo. Milite en esas cosas y el Señor le va a abrir más y más su entendimiento, mi entendimiento a todos. Pero tenemos que hacerlo. Si hasta aquí usted no ha hecho ese paso decisivo en su vida, hoy es el día para que lo haga. Hoy es el día para que le diga al Señor, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero dejar de ser esa persona que he sido, una persona violenta, una persona incómoda, una persona irrespetuosa, una persona irresponsable en tus cosas. O si usted está en la iglesia y no vive conforme a la palabra del Señor, es el momento para hacer todo un estudio de su propia vida, de sus debilidades y decirle al Señor, pongo mis debilidades delante de ti para que la honra y la gloria sean para ti, Señor. Hoy es el día para cambiar. Hemos visto cómo la iglesia del Señor salió del costado del Señor Jesucristo. Y ahí sale la iglesia del Señor. Los que han sido rociados con agua y su sangre. Su sangre nos redimió de pecado y su agua es la enseñanza, la vida eterna que el Padre vino a darnos para formar ese pueblo que lo espera en su segunda venida. Yo quisiera ese día que todos los que estamos aquí escuchando, ese día estemos juntos cuando el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Si estamos muertos, nos va a levantar primero que los que están vivos. Y juntamente con los que están vivos, ya transformados, iremos a recibir al Señor Jesucristo a las nubes y estaremos con Él. Dice, hermano, amigo, estimado oyente, el momento es importante. Es importante que usted le diga al Señor hoy, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi ser, toda mi familia, mis hijos, todo lo que yo tengo, te lo entrego. Porque la iglesia del Señor vive, está vivita, sigue caminando en este siglo. Con todo y todo lo que está pasando, la iglesia está, pero tal y como está en las Escrituras. Por eso vean qué importante es seguir al Señor Jesucristo en su palabra. Él dijo muy claro,
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero busquémoslo. Voy a hacer una oración por ti, voy a orar por usted. Yo sé que el Señor va a hacer la obra en muchas personas. Yo no soy el que estoy haciendo la obra, eso por favor que lo logremos comprender, ¿verdad? Simplemente soy una herramienta en las manos del Señor, eso es todo, nada más. Esa es mi función. Pero el Espíritu Santo del Señor es el que sigue la obra. Voy a orar por usted. Si usted tiene alguna duda al respecto, puede escribirnos al Facebook, puede comunicarse con nosotros y podemos, cualquier cosa, tener ese contacto con usted. Vamos a orar y le voy a pedir que incline su cabecita y le diga al Señor que en esta noche usted le entrega su corazón, que le entrega su vida, le entrega su familia, le entrega su negocio, no para darlo para otras cosas, no. Usted le entrega todo lo que usted tiene en sus manos para que Él sea el que lo dirija. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por esta familia, quiero pedirte, Señor, por esta persona que hoy está pasando por una situación sumamente difícil. Lo pongo en tu misericordia, Señor. Lo pongo, Señor, en tu gran amor para que usted se manifieste poderosamente en su vida. Si han dado en malos pasos y hoy ha entendido este mensaje, Señor, yo quiero, Padre Santo, pedirte de manera humilde y sencilla que abra su mente, abra su corazón y que ellos aniden, abriguen a tu Hijo amado Jesucristo en su vida. Que reconozcamos todos el gran sacrificio que Jesucristo hizo por todos y cada uno de nosotros. Todas tus necesidades, pero sobre todo la parte espiritual, el reino de Dios y su justicia en tu vida, y lo demás déjeselo al Señor. Nosotros no pedimos por cosas materiales, no pedimos prosperidad espiritual de nuestras vidas, que es lo más importante, lo más esencial delante del Señor. Y yo le pido al Padre en este momento para que tome el control sobre esta familia, sobre esta señora, sobre este señor, sobre esta persona, para que tu Santo Espíritu sane, Señor, toda dolencia, toda enfermedad, todo problema, toda situación que se le ha venido encima, en el nombre de Jesús. Reciba usted sanidad espiritual. El, el resto el Señor proveerá. Pero hoy es el día para decirle al Padre Celestial: yo quiero estar y ser parte, formar parte de tu iglesia, Señor, porque usted tiene todo el derecho de formar parte de esa iglesia, porque el Señor hoy ha llegado a usted. No es que el hermano Garita llegó a usted, no, el Señor Jesucristo es el que le está hablando a través de su palabra. Señor eterno, gracias. Gracias porque yo sé que usted está tocando corazones. Gracias, Señor. Y que está, Señor, sanando personas. Bendice a todas estas personas que han escuchado este mensaje, que se han doblegado ante ti, Señor, y que sabemos lo que tú harás con ellos, Señor. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente y que tengan mucha, pero mucha paz en sus corazones y que todos los días entendamos que el Señor Jesucristo está en medio de nosotros. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Dios les continúe bendiciendo.